Evangelio de Mateo, capítulo 6. Nos encontramos en esta serie del Sermón del Monte, que hace parte del estudio que estamos haciendo de la armonía de los evangelios, es decir, la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo a la luz de los 4 evangelios. Y ahora en esta parte del Sermón del Monte nos encontramos en los versículos 19 al 24. Hemos venido estudiando esta sección que hemos titulado La búsqueda esencial de la vida, entendiendo que el cristiano o el ciudadano del reino de Dios tiene como prioridad solamente una cosa: buscar el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas, las demás cosas, serán añadidas. Así que le invito, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24, aunque hoy nos concentraremos en el versículo 24. Voy a leer para ustedes y les recuerdo, mis amigos y hermanos, esta es la palabra de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Nuestra vida como cristianos se debe concentrar solamente y primeramente en buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere hacernos ver en esta sección del Sermón del Monte. Versículo 33 del capítulo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestra razón de ser como cristianos, si usted es un cristiano, su razón de ser es esta: es que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo por el Padre Celestial. Fuimos amados, fuimos recreados, es decir, hechos nuevas criaturas para ser conforme a la imagen de Cristo nuestro Señor, y todo esto es para buscar su reino. Esa es nuestra meta principal. Eso es lo que le da sentido a la vida y a la existencia del cristiano. Ese es el propósito principal. Y eso traduce que el cristiano adecúa sus sueños, adecúa sus metas, sus objetivos, sus placeres, sus tareas en este mundo a ese propósito. Todos tus sueños, todos tus anhelos, todos tus trabajos, todos tus grandes objetivos en esta tierra, como cristiano, tú los sujetas y los adecuas a ese propósito principal: buscar el reino de Dios y su justicia. Si trabajo, si soy un esposo, si soy un profesional o un estudiante universitario, todo lo encamino para un solo objetivo. Mi gran meta es buscar el reino de Dios y su justicia. Así que el Señor en esto pues nos ha incentivado a dos cosas que previamente ya hemos visto. La primera, a acumular tesoros en el cielo. Eso lo vimos en los versículos 19 al 21. El Señor Jesucristo nos dice: si buscáis primero el reino de Dios y su justicia, lo que primero tienes que tener en mente, mi querido amigo, mi querido hermano, es: no busques los tesoros de esta tierra. Primeramente, busca tener tesoros en el cielo. En la tierra, todos los tesoros, todos los bienes, tangibles y no tangibles, es decir, lo que puedes tocar y no puedes tocar, todos esos tesoros aquí en esta tierra, tarde que temprano, perecerán, se destruirán,
se deteriorarán, sea por el orín, sea por la polilla, o sea porque alguien se los robe, todo en esta tierra se acabará. Y tienes que tener presente algo. Donde está tu tesoro, donde está lo más valioso para ti, ahí está tu corazón. Ahora, esta tarea no es algo fácil. El Señor Jesucristo nos ha de dejar claro que acumular tesoros en el cielo no es algo fácil. El enemigo de las almas, Satanás, tiene como tarea principal hacerle oposición a los cristianos en esto. ¿Y cómo lo hace? Haciendo que este mundo tenga muchas vanidades, muchas cosas que nos distraigan. Este mundo es como la feria de las vanidades. Nos ofrece un sinnúmero de cosas, incluso muchas cosas lícitas, para que nuestra mente se desvíe de su atención, que es el reino de los cielos, de acumular tesoros allí. Se desvía nuestra atención más bien para perder el tiempo en cosas vanas en este mundo. Este mundo nos ofrece constantemente en perder nuestra vida, desgastar nuestra vida en cosas vanas, distraer nuestra mente. Por eso el Señor en los versículos 22 al 23 nos ha dicho, cuidado con las cosas vanas de este mundo. Cuidado con lo que tu ojo ve. Si tu ojo se queda encandilado, se queda totalmente atrapado con la feria de las vanidades, en vez de tú llenar tu alma de luz, la estás llenando de oscuridad. Ten mucho cuidado. Ahora el Señor Jesucristo va a avanzar más en esto. Cada vez más nos está enseñando cómo buscar el reino de Dios como prioridad y su justicia, y entender que lo demás Él lo vendrá supliendo, lo añadirá. Y hay un principio que el cristiano tiene que tener en mente. El trono del corazón, de su corazón, le pertenece a Dios. Quiero explicar un poco más esto. Cada ser humano es como una pequeña tierra, como un pequeño territorio, como un país. Y esta tierra hace parte por naturaleza del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, de Satanás, del pecado, de las inmoralidades, del amor por este mundo. Si usted es creyente y se da cuenta anteriormente cómo era su vida, usted se va a dar cuenta que su trono le pertenecía a un rey malvado llamado Satanás, acompañado de sus secuaces, el pecado y el amor de este mundo. Entonces, cada persona, cada ser humano es como un país, ¿cierto? Y el trono de ese país es el corazón. Ese es el trono. Entonces, ese trono es ocupado por el dueño de ese país. Si el trono es ocupado por el rey de las tinieblas, entonces todo tu ser le pertenece al rey de las tinieblas. Pero entonces, Cristo es el gran conquistador. Cristo es el gran rey que entra y conquista países, es decir, conquista seres humanos. Y adivine qué hace como buen rey vencedor. Llega, se introduce en tu corazón sin pedirte permiso, porque tú eres esclavo de otro rey, entra al trono y quita a ese malvado rey y él se sienta en él. Eso es el Evangelio. Por eso son buenas noticias. Son las victorias de Cristo. Él es el gran vencedor. Así que cuando el alma es llamada por el Espíritu Santo, lo que ocurre es que ese trono es desbancado y llega un nuevo trono, el trono de Dios, el trono de Cristo. Entonces el alma es conquistada. Entonces, si usted es cristiano, usted es un territorio ¿de quién? De Cristo. Por eso el Espíritu Santo mora en usted. El problema es pensar que en ese mismo trono pueden estar dos reyes enemigos a la misma vez. Y aquí es cuando tenemos a aquella inmadurez cristiana que piensa que puede jugar con un pie en el mundo
y un pie en el reino de Dios. Como si pudiera servir a dos señores, como si pudiera servir a dos reyes. Y esto es imposible. Imposible. Así que el Señor Jesucristo quiere darnos a entender mucho más. Eso es algo más profundo de cómo es el ser humano. El ser humano tiene un trono y ese trono es su corazón. Lo profundo de su alma, lo profundo de su ser. Y cada ser humano sirve al dueño de su alma. Así que si su alma le pertenece a Dios, usted le servirá a Él. Se entregará y se rendirá a Él. Su vida le pertenece a Él. Si no lo hace, entonces más bien usted está sirviendo a otro Señor. Y Cristo advierte que uno de esos dioses que puede ocupar el trono del corazón es el amor a las riquezas, el amor al dinero. Como lo llama textualmente la Biblia, mamón. Mamón es la personificación de ese Dios que se llama amor por las riquezas, amor por el dinero. El Señor Jesucristo está diciendo, tú puedes tener un ídolo, que es el amor al dinero, y hacer que el trono de tu corazón sea ocupado por ese rey, que es totalmente contrario al único y supremo Dios, quien es el revelado por nuestro Señor Jesucristo. Cristo nuestro Rey y el Espíritu Santo dicen que el trono del corazón del cristiano no puede estar ocupado por mamón. No puede estar ocupado por otro rey. Así que una pregunta que este mensaje tratará de indagar en tu alma es la siguiente. ¿Es Dios el que está en el trono de tu corazón? ¿O es otro Dios, como Mamón, el amor al dinero, el que ocupa el trono de tu corazón? Esa es la pregunta. ¿Es Dios el que está en el trono de tu corazón? ¿O es otro Dios, como Mamón, el amor al dinero, quien ocupa el trono de tu corazón? Así que el título de este sermón, o más bien la parte de esta sección que hemos llamado la búsqueda esencial de la vida, que hoy veremos es que para poder tener claro cuál es la búsqueda esencial de la vida, que es buscar el reino de Dios y su justicia, debemos servir a Dios y no a Mamón. Ese es el título de hoy. Servir a Dios y no a Mamón. Ahora vamos a ver la primera parte. Y lo primero que el Señor Jesucristo nos enseña en el versículo 24 es que hay una imposibilidad para todo ser humano. Esto es una imposibilidad. Esto no es algo que el Señor Jesucristo deja negociado. No, esto es algo cierto. De cierto les digo, más bien. Y aquí lo que dice es, ninguno puede servir a dos señores. Esto es una imposibilidad. El Señor deja claro acá algo y dice, nadie puede en absoluto, nadie, ningún ser humano puede servir a dos señores. La palabra servir se refiere o viene de doulos, de donde viene la palabra esclavo o servidor. Así que cuando el Señor Jesucristo está diciendo no puede servir, es no puede ser esclavo, no puede ser siervo de otro llamado Señor. Aquí la palabra Señor se refiere a amo, a alguien que tiene autoridad, a alguien quien es propietario del servicio de ese esclavo. El esclavo le debe su servicio a ese Señor. Lo que el Señor Jesucristo entonces nos está diciendo, en otras palabras, es nadie puede servir a dos amos. Nadie puede ser siervo o esclavo de dos autoridades. Nadie. Eso es una imposibilidad. Tu vida no puede ser dividida en dos servicios a dos amos que son enemigos. Entendamos eso. El contexto de lo que el Señor Jesucristo está diciendo de dos señores no son simplemente dos autoridades que están por encima de un siervo, pero que están en perfecta comunión. Entiéndase, por ejemplo, el soldado que en una misión tiene dos
superiores para cumplir esa misión. Esos dos superiores van en pro de una misma misión. Así que este soldado no va a tener problema en recibir órdenes del uno y recibir órdenes del otro porque están encaminados a una misma misión. Ese no es el contexto en el cual el Señor Jesucristo nos está hablando de dos señores. El contexto es que estamos hablando de dos amos que son enemigos entre sí. Sus intereses son opuestos, son antagonistas, son enemigos, adversarios, y todo lo que el uno hace es contrario al otro. Así que estamos hablando de lo siguiente. El Señor Jesucristo está diciendo: tú no puedes ser soldado de dos reyes que están en guerra, porque si no eres espía. No puedes ser soldado de dos reyes que están en guerra. En términos más futbolísticos, no hay un jugador que pueda jugar para los dos equipos a la vez. No le puede ser fiel a los dos equipos. No puede atender las órdenes de los dos directores técnicos de los dos equipos que se están enfrentando. Por obvias razones, el uno quiere ganar y el otro también. Y eso significa pues que el otro pierda. El Señor Jesucristo está diciendo: nadie en absoluto puede ser siervo de dos amos que se oponen. Pero aquí el contexto más amplio es que ningún alma puede servir o adorar a dos dioses. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y miren allí el contexto. Elías está allí en el monte Carmelo y lo que está haciendo es desafiar a todos los falsos profetas de Baal y Astarot. El pueblo de Israel se estaba dejando seducir, como pasó por la idolatría, adorar a otro Dios. ¿Y cuál es la pregunta de Elías? Elías a todo el pueblo dijo, versículo 21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Ese es el desafío que Cristo está diciendo. No puedes tener un corazón dividido, porque el trono no se puede dividir, menos entre dos reyes que son enemigos. Entendamos algo: la palabra Dios es excluyente. La palabra Dios es excluyente. Incluso en la falsa mitología griega politeísta, siempre hay alguien que en el monte del Olimpo reclama su superioridad. La palabra Dios es excluyente porque significa ser supremo. Entonces, si Dios es ser supremo, no puede haber otro Dios. Es excluyente. Dios es el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Él es supremo, Él es creador, sustentador, Él es dueño y amo de todo lo que existe. Él es juez sobre todas las criaturas. Por eso Él es excluyente, Él es el supremo ser. En sus obras, en su poder, en su gloria, en su dignidad. El Salmo 113:5 dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en dónde? En las alturas. Nadie tiene ese trono. Él es Dios, lo demás son ídolos. Así que Dios excluye a cualquier otro ídolo, porque los demás se clasifican así: creaciones o criaturas. Nada más. Si hay un solo Dios, lo demás es ¿qué? Creaciones y criaturas, nada más. Así que Dios no acepta compartir su majestad con nadie. Él no comparte su trono con nadie, porque no hay nadie quien pueda igualarle a Él en poder, majestad y gloria. Su trono le pertenece. La Santa Trinidad reclama exclusiva adoración, porque la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu, que son uno, son creador, son redentor, son sustentador. Por eso miren las condiciones o el contexto del pacto que Dios establece con Israel. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20. Y espero que usted esté luchando con otro Dios que quiere arrebatarle el trono de su corazón en estos momentos. Algunos le llaman Morfeo. Con un gran aliado, calor y trasnocho.
que no ocupe ese hoy, y menos en estos momentos, el trono de su corazón. No, luche con eso. Luche con eso. Use su Biblia para luchar con eso. Éxodo capítulo 20, del 1 al 6, revela los dos primeros mandamientos, ¿cierto? El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios. Allí ya está excluyendo todo lo demás. Y por ende que soy tu Dios, soy supremo, soy fuerte, celoso. Mi gloria me pertenece a mí, a nadie más. El pueblo de Israel debía entender que ellos serían el especial tesoro de Dios, de Jehová de los ejércitos, pero Él debía ser para ellos su Dios. No ninguna otra criatura, no ningún otro ídolo, porque Dios es celoso de su reino. Por una razón, a Él nadie se lo dio. Dios no es heredero de nada. A Él nadie le heredó el trono. Nadie lo sustenta a Él es aceidoso. Él subsiste por sí y para sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie. Todos dependemos de Él. Por eso en Isaías 42:8, más adelante los profetas le van a recordar esto al pueblo de Israel. Recuerden que los profetas actuaban como fiscales del pacto. Le recordaban a Israel cuáles eran las condiciones del pacto. ¿Y qué le dice Isaías al pueblo de Israel hablando en nombre de Dios? Versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Es que Israel, ellos no lo sacaron de Egipto a ustedes. Yo soy el dueño del trono celestial. Por eso en Deuteronomio 6, que hacía parte de la profesión de todo israelita, de su fe, el Señor le dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Solo a Él. Así que el pueblo de Israel nacional, en virtud del pacto que Dios había establecido con ellos, como hijos de Abraham, ellos heredarían la tierra prometida, Canaán. Eso fue lo que Dios le prometió a su padre Abraham. Pero el pueblo de Israel debía tener presente que la ley que les dio en el monte Sinaí era para recordarles: yo soy su Dios. A mí me deben obediencia, solo a mí, no a otros dioses. Porque yo fui el que los redimió, yo fui el que establecí mi pacto con Abraham. Abraham no hizo nada para heredar una descendencia, fui yo quien por gracia se la prometí. Y por gracia los saqué a ustedes de Egipto, y por gracia los sustenté en el desierto. Por gracia los hice una nación y les di reyes, porque yo soy su Dios. Pero el pueblo de Israel, como ya sabemos, como nación, no cumplió su pacto de adorar a Dios como Dios. Levantaron otros ídolos, se entregaron a otros dioses, y por eso Cristo es el verdadero Israel. Cristo es el verdadero Israel, Jesús es el verdadero Israel, porque Jesús derrotó a Satanás al recordarle que solo Dios manda en toda la creación y solo Él merece la adoración. Recuerden lo que ya hemos visto en la tentación a Cristo. El Señor Jesucristo le dice a Satanás, recordándole Deuteronomio: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay otro que pueda ser adorado. Así que con Dios solo se le sirve como único o no. Solo como único o no. Mire, si usted dice que Dios es su Dios, pero usted sirve para otro, eso es una contradicción y una falsedad, porque no es su Dios. Otra cosa es su Dios. Así que no hay manera de adorar a dos dioses. O adoras al verdadero Dios o adoras a cualquier otro falso.
Todo aquello que sea un ídolo o Dios para ti fuera del Dios de la Biblia es un enemigo del Dios verdadero. Es imposible que pretendas servirle teniendo a otro como objeto de adoración. Miren, en el reino de Dios no hay espías. En el reino de Dios no hay camaleones. Dios conoce a sus servidores. Los conoce a cada uno de ellos. Así que ya hemos establecido primero que es imposible servir a Dios y a otro. Ahora miremos nuestro segundo punto. No puedes amar a Dios y a otro. No puedes amar a Dios y a otro. Miren otra vez el versículo 24. Sigue hablando nuestro Señor. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Aquí el Señor está explicando por qué es imposible que un alma sirva a dos dioses diferentes. Al Dios verdadero y a otro Dios. Lo que dice el Señor es, al final será imposible porque tú servirás al que más amas. Tú servirás o serás más leal a uno de los dos. Aquel a quien estás apegado, a quien estás adherido. Al otro lo aborrecerás, es decir, lo amarás menos. Y al solo amarlo menos, pues ya deja de ser Dios. Al otro no le atenderá siempre. Cuando dice o estimará al uno, lo estima en el sentido de que atiende lo que él dice. Es leal a las órdenes que ese Dios dice. Así que él lo atiende, él se siente apegado a él. Está a su lado, está unido a él. Pero dice, si no es así, eso lo harás con uno, pero con el otro va a pasar algo, lo vas a menospreciar. Eso significa que vas a pensar en poco de él. Es decir, dejará de ser Dios. El siervo doméstico, al que se refiere aquí la palabra servir, el esclavo se debía a la casa del amo, solo a la casa del amo. Su vida era para su servicio, su energía, su fuerza, su trabajo y su lealtad. Así que la audiencia del Sermón del Monte, los que están allí escuchando al Señor Jesucristo ahí en el primer siglo, ellos entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Es inconcebible pensar que alguien pueda ser leal a dos amos de diferentes casas cuando ellos dos son enemigos. ¿Por qué? Porque al final su servicio será entregado mejor a uno que al otro. Va a amar primero al uno, honrará más bien los intereses del uno por encima del otro. Al otro lo amará menos, lo aborrecerá, no le prestará tanta atención. Podrá tratar, pero no será igual. Su lealtad y obediencia le pertenece a ese amo que más ama. Y como más lo ama, lo que él le pida, lo va a hacer en contra de los intereses del otro. Es lo lógico. Él prestará más atención a las órdenes de uno y más cuando sean contrarias a las del otro. Él le va a prestar más atención a él porque su alma, su corazón están con el que más estima. Al otro lo verá como alguien con autoridad, pero no suprema. Siempre habrá uno que será superior, supremo. Por eso no se puede tener un corazón dividido. Ya lo hemos dicho, Dios excluye a otro Dios. No hay varios dioses al cual adorar, solo uno. Dios excluye a otros dioses. Pero entonces algunos dirán, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si viera, pastor, que yo tengo una capacidad de hacer 20 tareas a la misma vez, ¿por qué no voy a ser capaz de tener dos dioses? Bueno, déjeme darle un ejemplo. Usted podrá creer en esa falacia del mundo que dice que usted puede amar a dos esposas o dos esposos. Y eso no es cierto. Porque el amor que le debe un esposo a otra, a su esposa, o la esposa a su esposo, es un amor exclusivo. Es un amor preferente. Usted no le puede dar el mismo trato a dos mujeres. No le puede dar el mismo trato de dos mujeres. El amor hacia la esposa resalta por encima del amor que usted le deba a cualquier otra mujer.
debe ser así. Si usted intenta amar a dos esposas, a la final, usted estará dándole más bien el trato como esposa a una por encima de la otra. Por eso el amor entre esposos no se iguala al de un padre a un hijo, porque un padre debe y puede amar a todos los hijos por igual. Un hermano puede y debe amar a todos sus hermanos por igual, pero un esposo no puede amar a todas, y eso estoy diciendo una falacia que el mundo enseña, a todas sus mujeres por igual. Es un amor preferente y exclusivo el que le debe el esposo y la esposa a su esposa o a su esposo. Y por eso Dios siempre comparaba la idolatría como infidelidad. Infidelidad al pacto. Usted lo puede leer en Oseas, le invito a leer el profeta Oseas. Y usted lo puede ver, por ejemplo, en Ezequiel 16. Allí en Ezequiel 16, mire lo que el Señor le habla al mismo pueblo de Israel. Versículo 15, 16. Pero confiaste en tu hermosura. Le está hablando Dios una alegoría a Jerusalén, que representa a la nación de Israel. Y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos. Ya saben qué son los lugares altos. Los altares que levantaban para adorar a otros falsos dioses. ¿Notan cómo liga Dios la infidelidad con la idolatría? Y fornicaste sobre ello. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Usted no puede amar a dos dioses. Usted no lo puede hacer. Usted no puede amar más a sus hijos que a su esposo o esposa. ¿Sabe por qué? Porque usted solo es una sola carne con su esposo o su esposa. Y eso no lo tiene ningún otro ser humano, sino el que está en el pacto. Dios es el más preferente de los amores. Cuando en realidad tú tratas de disponer tu vida para tratar de complacer a Dios, pero a la vez estás haciendo todo lo contrario a Dios, entonces lo que estás haciendo es menospreciando a Dios y aborreciendo a Dios. Si deseas seguir a Cristo, consagrarte a Dios, entonces el mundo debe ver en ti que tú ves al mundo como algo supremamente menor y que tu corazón le pertenece a Dios, nada más que a Dios. Eso es lo que el mundo debe ver en ti, que tu corazón le pertenece solamente a Dios. Tú puedes entregar solamente todo tu ser a Dios, porque si no lo consagras a Dios y le das más bien prioridad a otras cosas, a Dios lo que le tratarás de dar más bien son las obras de tu amor. Las obras. Valorarás más a uno que al otro. Prestarás más atención al uno que al otro. Si tratas de tener dos dioses, eso es un principio lógico y razonable que el Señor Jesús, el gran sabio de sabios, nos dice. Y el mundo es antagónico al reino de los cielos. El mundo y sus deseos es totalmente contrario. Satanás es el príncipe de este mundo, de este sistema pecaminoso. Pero Cristo es el Rey de Reyes. Y su reino no es de este mundo. Se anteponen. El reino de este mundo solo trae injusticia, pecado, muerte. El reino de Cristo trae justicia, paz, amor y vida eterna. El mundo y sus deseos son totalmente incoherentes y contradictorios al reino de Dios. Por eso usted, mi querido hermano y amigo, usted no puede servir a Dios y al mundo. O sirve a uno y aborrece al otro. Pero si usted, mi hermano, es un esclavo de Cristo y siervo de Cristo, entonces su vida le pertenece solo a Cristo. Ya hemos dejado claro estos dos principios, ¿cierto? La imposibilidad de tener dos dioses,
la imposibilidad de servir a dos dioses, es decir, a Dios y a otro, y hemos visto la razón de esa imposibilidad. No puedes amar a ambos de la misma manera. O amas a Dios o lo aborreces. No hay dos caminos. Ahora déjeme terminar con el punto principal. El Señor Jesucristo nos va a decir que es imposible servir a Dios y a Mamón. Miren lo que dice el último renglón de este versículo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Todo lo que el Señor nos ha enseñado en estas dos primeras ideas era para eso. Miren cómo el Señor nos va llevando de lo general a lo que ahora quiere específico. Y aquí el Señor está diciendo, no podéis tener entonces a otro amo, a otro Señor, a otro ídolo, a otro Dios que es enemigo de Dios, del verdadero Dios. No podéis servir a Dios. Y como se traduce, incluso usted lo va a ver en algunas ediciones, que ahí le da la palabra mamón. Esto en el griego dice, no podéis servir a Dios y a las, dice en griego. Pero la palabra que usa riquezas es mamón. La palabra mamón tiene un origen caldeo, del lenguaje arameo, y traduce riqueza, traduce ganancia, traduce lucro, ganancia monetaria, lo que hoy entenderíamos como dinero, moneda. Ahora, esta era una manera en que se usaba esta palabra, era para personificar no solamente a las riquezas, sino a la confianza en las riquezas. Por eso la palabra mamón tiene una inferencia y deriva en una palabra que usamos mucho que es amén. Amén traduce como sí, confío en que eso será así. Decimos popularmente, así sea. Así que lo que quiere decir la palabra mamón no es simplemente riqueza o dinero. Lo que quiere decir es poner tu confianza en el dinero. Amar al dinero. Tener al dinero como tu Dios, como tu Señor, como tu amo. Así que mamón significa confianza en las riquezas, amor a las riquezas, Dios, las riquezas. Mi Dios son las riquezas. Mamón es un gran aliado de Satanás. Es un gran aliado de Satanás. Es su secuaz y es un astuto adversario de Dios. Él busca atrapar nuestro corazón. Eso es lo que busca Mamón. Por eso es un fiel aliado de Satanás. Y el cristiano debe ser apercibido de esto. El amor al dinero, Mamón, es un enemigo de Dios. Y va a buscar que tu corazón sea el trono de Él. Que tu corazón sea el trono de Él. Ahora, entendamos esto. Los cristianos, los que hemos creído en Cristo, antes éramos esclavos ¿de qué? Del pecado, de las pasiones, de los dioses de este mundo. Pero ahora somos ¿de quién? De Cristo. Fuimos regenerados, nacimos de nuevo y lo hicimos, y el Espíritu Santo hizo esa obra en nosotros. ¿Para qué? Para que sirvamos y adoremos solo a Dios. Somos siervos de justicia, ya servimos en el Espíritu Santo y no bajo la amenaza del castigo de la ley. Pero Mamón sigue invitándonos. Mamón sigue tentándonos. El amor a la riqueza sigue llamándonos. ¿Y a qué nos invita? A desear, a adorar las riquezas, el dinero, los recursos, los bienes. Mamón te invita a acumular más y más, a tener más y más, a que tu billetera sea más gorda, a que tu cuenta tenga más ceros a la derecha, a que tu bolsillo siempre tenga, porque esa es tu confianza. Eso es lo que invita Mamón, el amor al dinero. Tener las riquezas como Dios te hace menospreciar al Dios verdadero. Tu corazón, si se deja atrapar de Mamón, solo va a hacer y va a querer hacer nada más lo que Mamón quiere.
las riquezas, menospreciarás la piedad, el amar a Dios por encima de cualquier otra cosa lo vas a menospreciar, porque tu confianza ¿en dónde? En el dinero. Tu confianza está en el dinero. Miren lo que dice el apóstol Pablo, y aquí es donde Pablo le advierte incluso a Timoteo, primera carta a Timoteo, le advierte que aún los predicadores, aún los hombres que deben ser ejemplo de piedad, que amen al Señor y que prediquen a Cristo y solo la adoración al Dios verdadero, pueden caer en los lazos y en las trampas de Mamón. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo le dice, veamos desde el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Eso es lo que el Señor nos manda, porque nuestro Dios es el Dios verdadero. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué, Pablo? Dice Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, mamón. Esa es la raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos, miren lo que pasa, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aún el hombre más piadoso puede caer en las garras de Mamón. Poner su confianza en el dinero. Miren, el amor al dinero es como una sanguijuela. La sanguijuela solo dice, dame, dame. Nunca es suficiente. Y cuando las riquezas son tu Dios, no hay nada más en lo que pongas tu interés, sino en tener más. Tener cada día más. Nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Miren lo que dice Eclesiastés 5, lo leímos en la dirección de culto. Y lo dice Salomón, versículo 10 al 12. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. Si no, vea nuestra sociedad. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Tiene tanto que ni los disfruta, pero su deleite es tenerlos, acumularlos, verlos. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. No por ser rico, sino porque está adorando a Mamón. El amor al dinero no lo deja. Tienes mucho y quieres más. Antes necesitabas un carro para transportar a tu familia y que no se mojara. Ahora necesitas un carro que tenga aire acondicionado, toda la tecnología suficiente. Vale más, te endeudas más porque lo necesitas, porque lo quieres, porque es tu confianza. Antes tenías una casa que cubría de las necesidades a tu familia. No, ahora quieres una casa donde quepa el perro, también el gato y donde haya más jardín. Antes querías tener al menos el alimento para guapanela y pan. Ahora deseas caviar y langosta. Y te haces infeliz porque no tienes más. Te haces infeliz. Y cuando tienes mucho te vuelves esclavo de tu riqueza. ¿Por qué? Porque alguien la robará. Porque es que si no estoy todo el tiempo vigilándola, alguien la robará. Alguien me la quitará. Quizás mañana despertaré y no tendré nada. ¿Y qué será de mí? Eso es lo que Salomón dice. Nunca se sacia. El que trabaja con contentamiento disfruta su trabajo. Sea mucho o poco. Pero el que ama las riquezas jamás está tranquilo. Jamás. El desear tener dinero a toda costa lleva a las personas a matar, a destruir la vida de otros. Vean el narcotráfico en nuestra sociedad. Un hombre no desea que toquen a sus hijas, pero vende droga para tener más, a costa de la vida de niños que se entregan a las drogas.
El amor al dinero lleva a esclavizar a las personas. Hoy tal vez no se vean cultivos de banano o de tabaco como se veían anteriormente en Norteamérica, con esclavos sirviendo a señores, pero hoy se ve trata de blancas, trata de niños, trata de órganos. ¿Por qué? Por amor al dinero. Por amor al dinero. Hoy tenemos secuestros, amenazas de muerte, extorsión. Los casinos están llenos. Las personas jugando siempre al azar, apuestas electrónicas. Ya no ven el deporte para tener algún tipo de entretenimiento lícito. No, ahora ven el deporte porque necesitan ganar dinero. Hoy la publicidad de los grandes escenarios deportivos es apuesta, apuesta en línea, porque hay amor al dinero. Hoy quieren ganar la lotería. Quieren ganar la lotería a cualquier precio. Hoy hay un amor excesivo al trabajo, porque se quiere ser rico. Pero todo ello es vanidad. Todo ello es vanidad. De aquí es donde hay que aclarar. No es malo ser rico. Lo malo es tener tu corazón en las riquezas. Lutero dice, abro comillas, no es pecado poseer dinero y propiedades, esposa o hijos, casas y edificios, pero no debéis permitir que se conviertan en vuestros dueños. Tu dueño es Dios. Así que el dinero se vuelve un esclavo de tu Señor, de tu Dios. Alguien supremamente sabio sería alguien cuyo dinero que tiene le pertenece y no él le pertenece a su dinero. Quiero mostrarles, para terminar, el antagonismo entre Dios y Mamón. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios dice así. Primero, no tendrás dioses ajenos. Mamón dice, el dinero lo es todo. Segundo mandamiento, el Señor dice, no adorarás a imágenes, no te inclinarás a ellas. Mamón dice, el dinero debe ser tu prioridad. Tercero, el Señor dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Mamón dice, si Dios se antepone a que tengas dinero, entonces no es un buen Dios. Cuarto, el Señor dice, guarda el día de reposo. Mamón dice, no hay descanso si hay que ganar. El dinero es para todos los días. El dinero no duerme. El dinero no descansa. El Señor dice, quinto, honra a tu padre y a tu madre. Mamón dice, a lo único que debes respetar es al dinero. Es lo único que merece tu respeto. El sexto mandamiento dice, no matarás. Mamón dice, si es necesario para tener dinero, no te detengas. El Señor dice, no cometerás adulterio. Mamón dice, solo sé fiel al dinero. El Señor dice, no levantarás falso testimonio, no mentirás. Mamón dice, de nada sirve la verdad si aguantas hambres. El Dios verdadero dice, no codiciarás. Mamón dice, debes tenerme, soy codiciable. El dinero es lo más bello e importante. Por eso no se puede servir a Dios y a Mamón. Son antagonistas, son enemigos. Y cualquiera puede ser un esclavo de las riquezas. Un niño puede ser esclavo de las riquezas. Cuando el papá te da algo para comprar, pero tú ni siquiera compartes, porque es que es tuyo. No quieres compartir. Los niños que no comparten están amando más las riquezas. Cuando un niño deja de trabajar o un joven deja de estudiar para irse a trabajar porque le gusta más el dinero, tiene su amor ¿a quién? A Mamón. Cuando el joven se une a una pandilla
porque quiere tener dinero a un combo, como lo llaman en los barrios, porque quiere tener dinero a precio de cualquier cosa, tiene a Mamón como su Dios. El pobre que anhela y envidia todo el tiempo, el pobre que no duerme porque siempre está pobre, su Dios es Mamón. El cristiano no puede caer en este error. La clave, mis hermanos, es no poner tu confianza y corazón en las riquezas. Como dijo David en el Salmo 62, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. No caigan en esa trampa. El cristiano muere a adorar a otro Dios diferente al Padre, al Santo Hijo y al Santo Espíritu. Por eso en Colosenses 3:5, vaya conmigo, el apóstol Pablo lo dice allí con total claridad. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, pero ya no vivimos en ella. Ya no tenemos como Dios a Mamón. Nuestro dinero le pertenece a Dios. El joven rico tenía, según él, varios dioses y creía servir a ambos de la misma manera, pero no es así. Cristo le mostró que en realidad él aborrecía a Dios y amaba más a Mamón. Por eso se fue triste, porque lo que implicaba era dejar de servir a las riquezas y servir al Dios verdadero. Mis hermanos, debemos de estar alegres por una cosa. El Espíritu Santo nos hizo ver a Cristo y su persona, su obra, y ser salvados al creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Vimos a alguien más precioso que el dinero. El Espíritu Santo hizo esa obra en nosotros. Mi hermano cristiano, da gracias a Dios porque ya puedes renunciar a la codicia, a la vanidad, a la avaricia, porque te has dado cuenta que no fue el dinero el que te compró la salvación. No fue el cochino dinero. No hubo oro que pagase tu entrada al reino de los cielos. Lo que pagó tu entrada al reino de los cielos, a la eternidad, no fue un centavo, ni siquiera una moneda, ni un gramo de oro. Fue la sangre preciosa de Cristo. Eso fue lo que compró tu eternidad. Cristo se hizo pobre para hacernos ricos, pero no con riqueza efímera de este mundo. No como lo dicen los falsos profetas de la prosperidad. No es cierto. El Señor caminó aquí en esta tierra siendo dueño del oro y de la plata, pero Él nunca entregó su corazón a cosas vanas. Él como siervo se despojó de su gloria, se hizo hombre, se humilló, caminó entre nosotros sin tener dónde siquiera recostar su cabeza. El Señor Jesucristo compartió con los pobres, también con los ricos, pero nunca por lo que tuvieran en sus bolsillos, sino porque ellos necesitaban la misericordia de Dios. Cristo obedeció la ley de Jehová perfectamente, porque no miró el oro de este mundo temporal, sino la gloria de Dios. Amó más al Padre y por ello fue a la cruz del Calvario. No había otra forma de pagar el precio de la iglesia. Cristo era dueño del oro y de la plata, pero no era con oro y con plata que debía pagarle al Padre. Era con su muerte en sustitución de nosotros, orgullosos y viles pecadores. Al tercer día resucitó y gracias a ello nos otorgó la mayor de las recompensas. El reino de los cielos se abrió en par y todas sus promesas. Miren, mis hermanos, una corona de oro fue la que Cristo compró, pero esa que nunca podríamos comprar. Un lugar en el reino de Dios. Nosotros, viles pordioseros espirituales, hemos ganado vestidos de lino limpio y resplandeciente. Cristo lo ganó para nosotros. Y tal vez tú, mi hermano, no lo ves ahora.
Tal vez tú ahora sufres de escasez, de hambre, de pobreza, pero Cristo ganó una fortuna infinita en los cielos para ti. Cristo la ganó y será pronto cuando disfrutarás de ella, cuando Él venga a recompensar a los suyos. No importa si tienes mucho dinero, mi hermano, sabes que tu vida no está en eso. Sabes que si algún día el Señor te quita todo lo que tienes, tú seguirás alabando a tu Dios, no a Mamón, sino a tu Dios que te salvó. Tú sabes que tu alma le pertenece a Dios, y si Él te prospera, tú pondrás tu prosperidad para su servicio, pero tú jamás servirás a las riquezas. Solo déjenme terminar con esta hermosa escena. Zaqueo, jefe de publicanos, muy rico, escuchó de Cristo, vio la gran multitud y no le dio vergüenza subirse a un árbol. Él tenía que ver al más precioso de los hombres. Pero lo más hermoso no es que él viera a Cristo, Cristo lo vio a él. Zaqueo, date prisa, comeré en tu casa. Y este hombre que era tratado como publicano, como un gran pecador, muy rico, tal vez había tenido muchos personajes de la farándula judía allí, de la alta alcurnia, hombres muy importantes, pero ninguno como él. Tenía a su Cristo allí. El pecador recibía al único sin pecado. ¿Y saben qué hizo Zaqueo? Señor, mi vida te pertenece. La mitad de mis riquezas será para los necesitados. Y si a alguien le he robado, no le devolveré uno, le devolveré 4 veces, porque ahora tú eres mi Dios. Mis hermanos, Zaqueo vio al que vale más que todo el dinero de este mundo. Y por eso la salvación llegó a su casa. Y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Aquí es entonces donde vemos que precioso es Cristo, más que el oro mortal, más lo que este mundo puede dar, porque Él es supremo. Cristo es el supremo. Así que sirvamos a Dios y no a Mamón. Sirvamos a Dios. Como aplicaciones, mire mi hermano, cuando tu corazón tiene su confianza puesta en lo que tienes y no en la provisión de Dios, estás sirviendo a Mamón. Es cierto, cuando debes casarte debes de tener una base patrimonial, debes de saber tener provisión, pero eso no lo es todo. Algunos piensan que para casarse necesitan casa, carro, comodidad. Y yo no estoy diciendo que un hombre debe ser irresponsable e ir a establecer un matrimonio sin dinero. Pero el dinero no es lo que da sentido al matrimonio. Es el evangelio en el matrimonio. Cuando tu corazón tiene avaricia, cuando te cuesta desprenderte del dinero para bendecir al reino, cuando te gusta solo ofrendar al reino lo que te sobra, revisa a quién estás sirviendo. Cuando te cuesta abrir la mano para ayudar al necesitado, porque tal vez te quedas sin eso que le vas a dar, revisa a quién estás sirviendo. Cuando tienes cosas que no usas, pero quieres acumularlas solo para verlas allí, estás adorando a Mamón. Cuando eres tacaño en bendecir a los tuyos y a otros, en honrar a Dios con tus bienes, tú amas a Mamón.
Cuando confías más en lo que está en tu bolsillo y tienes miedo de perder lo que tienes, olvidando que Dios es quien provee, tú estás confiando en Mamón. Cuando se trabaja, no más que por solo recibir dinero, tú estás adorando a Mamón. Quiero tener empresa para tener dinero y avanzar en la obra. Está bien. Pero si tu corazón está en solo tener dinero, olvidarte de ser un esposo, de ser un sacerdote en el hogar, de honrar a tu familia, tú puedes fundar 20 iglesias con tu dinero. Pero si pierdes la iglesia que Dios te dio en tu hogar, estás sirviendo a Mamón y no a Dios. Lo mejor que tenemos los cristianos, que no amamos el dinero, es que disfrutamos lo mucho, lo poco que Dios nos da. Así que usted, hermano, se puede sentar en su mesa, comerse ese pancito viejo si quiere, una guapanelita y comerlo feliz, porque sabe que Dios se lo dio. Y cuando Dios le dé la bendición de poder tener un buen plato allí, usted también le dará gracias a Dios. Cuando usted esté caminando a pie, sin un centavo siquiera para un pasaje del bus, usted le va a dar gracias a Dios. Pero cuando esté montado en su carro, y no será egoísta, porque mirará que puesto queda vacío para llevar a otro hermano que necesita ser transportado, usted le dará gloria a Dios, pero su corazón no estará en eso. El cristiano puede disfrutar de lo que tiene en este mundo, porque su amor está en Dios. Mi querido hermano cristiano, tome una revista o vaya a los buscadores de internet y busque a las 10 personas más ricas de todo el mundo. Haga ese ejercicio. Tome una calculadora, sume todas las cifras de los valores y patrimonio de cada uno de estos hombres. Ahora haga una cosa, multiplique ese número por 1.000 millones. Y si la pantalla de la calculadora le funciona y le muestra la cifra tan grande, dése cuenta de algo. Eso es nada para todo lo que ganó Cristo en el cielo. Esa es la riqueza de los hijos de Dios. Porque Cristo se hizo pobre para hacernos ricos. Por eso no servimos a otro Dios, no a Mamón, sino al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido amigo, tu dinero no puede comprar la salvación. Puedes traer todo tu dinero y donarlo aquí. Eso no comprará tu salvación. Solo si rindes tu vida a Cristo, ahí encontrarás una riqueza superior a todos los magnates de este mundo, la vida eterna. Encontrarás al más precioso que el oro, a Cristo. Ríndete a Cristo, no a Mamón. Vamos a orar.